Yo creo que es un tema que, como les decía, que no pasa por tener o tener barcos, porque es un tema, si no tenemos barcos hay que tenerlos, porque es un tema definitivamente estratégico para definir un modelo de país. Y hoy un modelo de país, definir un modelo de país, cambiando el modelo productivo, extractivo, saqueador, y destructor del medio ambiente, es esencial, porque si siempre lo fue, en este momento pandémico, con esta crisis sanitaria y esta crisis económica, solo salimos de acá con otro modelo de país. Con lo cual creo que de una vez por todas hay que defender la soberanía nacional, la soberanía económica, la soberanía productiva y la soberanía ambiental. Con lo cual nosotros tenemos recursos suficientes como para realizar el dragado que sea necesario, el balizamiento y controlar el comercio exterior, que ha sido el problema que ha transitado por toda la historia argentina, desde la creación de Buenos Aires, la primera y segunda fundación de Buenos Aires en adelante. Ese ha sido un problema histórico en Argentina, y fundamentalmente, reitero, definir un modelo de país productivo que preserve el río, ¿no? Esto que todos dicen, no estamos hablando de una hidrovía, estamos hablando del río Paraná, que es mucho más que una vía navegable. Es una vía navegable, pero es mucho más que una vía navegable, ¿no? Es la vida, la economía y la subsistencia de una zona del país, pero de todo el país, ¿no? Porque por acá salen la mayoría de casi todas las exportaciones. Y bueno, eso es lo que pienso. Creo que hay que profundizar el debate en este aspecto. Matilde, muy interesante teniendo en cuenta lo que vos decís de los del río Paraná como una cuenca que natural, ¿no? No forzada, Claro. por ejemplo es el canal del Indio y no el canal de Magdalena. Y en eso, Denis, quería comenzar esta charla. ¿Cómo ves el canal de Magdalena? ¿Por qué se hiciste con el canal del Indio? Y si querés aportar algo más sobre la cuenca del río Paraná, por supuesto, ¿no? Y mira, en principio creo que respecto de lo que ha dicho el presidente últimamente, que no es muy distinto a lo que dijo en su momento el fallecido ministro de Transporte Meoni o también lo que dijo el nuevo ministro que asumió, que se centran, digamos, en el aspecto estrictamente del dragado y fundamentalmente de la tecnología necesaria para hacer ese trabajo. Yo creo que hay un debate anterior y que bueno, es en la misma clave que planteaba Matilde, que no es solamente quién draga, sino fundamentalmente qué se draga y en función de qué intereses está el dragado ese. Y en ese sentido, una de las discusiones centrales de este debate es la traza que se va a dragar. Y ahí entra lo del canal Magdalena y el canal Punta Indio. ¿Cómo se debiera diseñar un canal de navegación de un país que es fluvio marítimo? ¿Y cuál es el punto más importante geoestratégico del país, inclusive del Cono Sur? Es el inicio de la vía navegable, es decir, la tranquera marítima, lo que se llama la tranquera marítima, que hoy está ubicada en el pontón Recalada, que está ubicado a muy pocos kilómetros del acceso al puerto de Montevideo. Y eso es un problema objetivo para el país, no solamente de un problema logístico, sino un problema en principio de soberanía. O sea, entran a sacar la cosecha a el complejo Rosafé entre 3.000 y 5.000 buques años y eso es una zona de espera que hay frente al puerto de Montevideo de 200 buques Panamax, que es a la medida de esos buques que se ha diseñado una vía troncal de navegación que es desde el pontón Recalada a Timbúes, ¿no? Eso es lo que paga peaje. Y eso a la vez se ha encorsetado en un acuerdo
regional de transporte del Sur, que es el llamado acuerdo de la hidrovía, o sea, está mezclada la vía troncal con el acuerdo de la hidrovía, y lo que hace es dos cosas que son muy nocivas para la soberanía del país. Uno es internacionalizar nuestras vías navegables, bajo el rótulo de la palabra hidrovía. Y la otra es poner a nuestros ríos en clave marítima, o sea, se diseña la vía de navegación a partir del objetivo que vienen a buscar, que está en Rosafé, y a partir de ahí se escalona todo un dragado hasta la salida marítima, cuando en realidad debiera ser todo lo contrario. Argentina debiera fijar primero su tranquera marítima, debiera hacerla sobre un puerto argentino, sobre un puerto director argentino. Nosotros creemos que en ese sentido el que está en mejores condiciones es el puerto de La Plata, y por eso lo del Canal Magdalena, porque el Canal Magdalena lo que permite es unir los puertos fluviales con los puertos marítimos, es decir, interpela y da vuelta la red troncal de navegación para que podamos navegar los argentinos y unir nuestros puertos y nuestras producciones. Porque acá no solamente se juega el tema de las exportaciones y el valor agregado de las exportaciones vía el dragado de la vía navegable, vía la marina mercante, vía la creación de empleo en la industria naval, sino que fundamentalmente lo que está en discusión es que lo que se va del país se va en barco, y todo lo que se mueve hacia el mercado interno se mueve en camiones. Y para tener una idea, una tonelada de peso, si la medimos en HP, en una medida de fuerza, vos avanzás 10 en camión, 100 en ferrocarril y 1000 en barco. O sea, está clarísimo que el barco es el modo de transporte para mover grandes cargas más económico, inclusive es el que genera menos daño al medio ambiente, y los argentinos con este diseño de vía troncal de navegación no podemos navegar en nuestro país, porque no tiene ningún sentido tener una línea marítima para unir los puertos fluviales con los puertos patagónicos, porque el hecho de tener que pasar por Montevideo y hacer cola en esa zona de espera genera que un buque de Tierra del Fuego a cualquier puerto metropolitano, teniendo que pasar por Montevideo, tarde 15 días, cuando el tiempo de navegación construido el Canal Magdalena sería 4 o 5 días, y eso podría mejorar toda la logística del sur, y eso es muy importante, porque hay dos cuencas fundamentales donde están los recursos que son comunes a todos los argentinos. Una es la cuenca del Plata, que excede a Argentina, se extiende a Paraguay, a Bolivia, al sur de Brasil, y después está la cuenca del Atlántico Sur, y todos nuestros intereses están ahí. O sea, uno cuando se plantea salir del estuario del Río de la Plata, que es el punto geográfico más importante geopolítico, digo, más importante del país, todos los intereses de Argentina están al sur, y hacemos una vía troncal de navegación que nos obliga a navegar al norte, ¿no? Claramente. Eso tiene enormes implicancias, porque río arriba, el rol que juega Montevideo lo juega Nueva Palmira, o sea, Argentina draga un brazo que es el Paraná Bravo, que no debiera dragar, para que toda la carga que viene de Timbúes hacia arriba baje a Nueva Palmira. Y eso en concreto lo que hace es que el productor argentino que paga el peaje, porque eso va en el costo, digamos, el costo logístico de transportar la soja, esté subsidiando la soja que viene del sur de Brasil, de Paraguay, de la zona de la medialuna de Bolivia, digamos, ¿no? Y se da el fenómeno este tan raro, que es que mientras en Nueva Palmira Paraguay embarca más soja a ultramar que la que siembra, en Montevideo Uruguay embarca más pescado que el que pesca, digamos, ¿no? Porque el puerto de Montevideo es también, y con esto cierro, la base de operaciones logísticas de la flota que depreda nuestros recursos en el Atlántico Sur. Tengamos en cuenta que Argentina es un país que sufre una ocupación del Reino Unido que es en un 99% marítima. O sea, el Reino Unido ocupa 1.800.000 kilómetros cuadrados, y las Islas Malvinas y Georgia del Sur poseen 18.000 kilómetros cuadrados. Es evidente que la ocupación es marítima, y es ahí donde el Reino Unido tiene una renta de 3.000 millones de dólares año a partir de dar permiso de pesca sobre recursos que son de todos los argentinos. Claramente. Tenemos también el agrado de recibir en este conversatorio a Horacio Tetamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Horacio, buenos días.
Y, bueno, nos interesa mucho su reflexión sobre la mal llamada hidrovía. Estábamos hablando con Matilde y Denis sobre el río Paraná y la cuenca del Plata, centrando también en el canal de Magdalena. Buenos días, Horacio. Buen día, gracias por la invitación. Ujú. Bueno, la verdad que Denis y la compañera hicieron una descripción extraordinaria que me exime de ampliar, porque realmente da mucha satisfacción la precisión técnica, inclusive, de todo lo que se han definido hasta este momento. Lo cierto es que la Argentina está frente a un momento crucial de su historia. No estamos hablando, como lamentablemente a veces escuchamos en las altas autoridades, discutir quién saca arena o barro del lugar. Se están discutiendo cuestiones muy profundas, cuestiones que se adentran en nuestras identidades más originarias de lo que es la Argentina. Lo cierto es que las vías navegables no son simplemente un elemento técnico. Las vías navegables son el reflejo infraestructural de la relación que un país pudo, quiso o supo sostener con el mundo. Es evidente que la forma de navegar hacia los diferentes países, y máxime al caso argentino, que prácticamente no solamente por su lejanía a los centros económicos globales, sino su carácter casi insular, es definitoria. Las vías navegables se fueron tallando a lo largo de la historia a sangre y fuego, digamos, sobre la vera del río Paraná, sobre el río de la Plata, se fueron describiendo los conflictos más profundos de la Argentina. Desde ya las primeras escaramuzas entre los imperios por el control de lo que era la primera llamada o mal llamada hidrovía, tenía el nombre del Camino del Potosí, digamos, una forma de navegar que de alguna forma, o de transitar, que era impuesta por los intereses de los ocupadores. En el Camino del Potosí no había ningún interés de las comunidades originarias. Es más, las comunidades originarias eran una amenaza a la implementación del Camino del Potosí, porque el Camino del Potosí tenía solamente un objetivo, que era extraer el oro blanco. La parte del siglo XXI se llama hidrovía, pero es exactamente lo mismo. Por eso las vías navegables son constitutivas. Por supuesto que el uso de la palabra del fraude, yo llamo fraude, ¿no? La palabra hidrovía es un fraude. Primeramente es un fraude porque es una palabra no castellana, extraña, ausente en nuestros diccionarios. No tiene significado que nosotros, los que hablamos el español, podamos conocer. No es inocente, es inteligente y es perversa a la vez, porque secuestra el sentido de las palabras, se esconde atrás de esa palabra nefasta el verdadero sentido de las cosas. Está el río Paraná, está el río de la Plata, está el río Uruguay, en fin, hay cuestiones que se pueden desdibujar, porque justamente el lenguaje nos impide acceder a lo que estamos hablando. A tal punto que inclusive el propio presidente cayó en la trampa del uso de la palabra. Ayer hablaba, lamentablemente también de forma bastante decepcionante, del río Paraguay. Hablaba de hidrovía y mezclaba, parecía el río Paraguay. La verdad es que no tiene nada que ver, bien lo dijo Denis. Estamos hablando de un río argentino, que es el río Paraná, al sur de Rosario, y el río de la Plata. La vía troncal de navegación nada tiene que ver con la hidrovía. Eso es una estructura fraudulenta para confundir. Y eso da carácter que el decreto 949 es estructuralmente fraudulento, porque describe y se referencia a un sujeto geográfico de carácter internacional hidrovía, pero cuando a la vez pretende licitar algo que no es, que él es ajeno, que es la vía troncal de navegación. Confunde. Desde el punto de vista político es una tragedia, es una reivindicación, yo te diría casi una apología de la década del 90. Si uno lee los considerando, va a ver que reivindica, rescata y proyecta el futuro, no solamente todo el plexo normativo de la década del 90, que es el reflejo del consenso de Washington, sino que inclusive echa mano a las leyes ilegales, a mi criterio, que fueron alumbradas en las dictaduras militares. Sobre ese basamento, proyecta los próximos 25 años. Nadie puede decir que estos 25 años han sido buenos para la Argentina. Los números son contundentes. Tenemos el 60% de los chicos en la línea de pobreza. Si todo fuera como dice el ministro actual de Agricultura, que el gran problema es sacar la cosecha,
la Argentina debería ser una potencia, porque hace 25 años lo único que estamos haciendo es sacando la cosecha. La diferencia es que lo que cosechamos los argentinos es mayor pobreza, mayor desocupación y mayor hambre. Con lo cual, la verdad que no hay mucha relación entre una cosa y lo otro. Lo cierto es que el mes pasado venció la licitación. Es un momento de oro, una oportunidad histórica para hacer la pausa, para reformular, para repensarnos y relanzarnos al futuro con una forma de navegar que realmente, una vez por todas, tenga en cuenta los factores de interés de los argentinos. Por eso nosotros estamos dando esta militancia y esta lucha, porque es imprescindible que el decreto 949 sea derogado y que realmente los argentinos, todos los argentinos, pongamos en la mesa los intereses nacionales. Como bien lo dijo Denis, acá están ausentes los intereses nacionales y están presentes los intereses de las multinacionales, porque no se explica entonces por qué está en el decreto 949 la boya 239 que alimenta Montevideo y por qué está el 949 el Paraná Bravo que alimenta a Nueva Palmira, y está ausente el Riacho Barranqueras, está ausente el Paraná Guazú, está ausente el Ibicuy, están ausentes los intereses de San Pedro, porque están ausentes los intereses del Atlántico Sur y porque están ausentes los intereses de la Marina Mercante Argentina y la industria naval. Es evidente que hay que reformular un decreto, no hay ninguna duda que este decreto, y está en condiciones de acreditar, fue redactado en el exterior, y tampoco hay ninguna duda que si hubiese ganado Macri las elecciones, el decreto 949 hubiera sido exactamente el mismo al que firmó Fernández. Con lo cual es importante que esto, más allá, que quede bien claro, nosotros somos parte de este gobierno, nosotros militamos este gobierno, nosotros votamos este gobierno, pero lo que sí no estamos dispuestos a que el costo de sostener esta coalición sea la entrega de la soberanía de la patria, porque la Argentina, sin su Paraná, sin su Río de la Plata y sin su Atlántico Sur, es evidente que no va a tener ninguna posibilidad de cara al futuro de retomar un camino de progreso y de grandeza. Claramente. Bueno, eso es un poco el resumen que, digamos, la descripción que hizo Denis me exime de avanzar en temas técnicos, porque lo ha hecho de forma tan brillante que no me amerita que pueda sumarle nada más que lo que ha dicho. Bien, Horacio. Robertina. Sí, quería abrir a la conversación algo que también había dicho el presidente en esta entrevista que menciona Horacio y que escuchábamos al principio con Pedro Rosenkatz. Bueno, ese mismo, hace 2 días, que también decía, la gente se cree, casi textual, lo voy a parafrasear, la gente se cree que la hidrovía es una ruta, que entonces, como una ruta de tierra, podemos desde el Estado trabajarla, poner como equipos, se me fue el nombre de técnico, de mantenimiento, digamos. De mantenimiento, de ponernos a trabajar ahí y hacer una intervención desde el Estado, dice el presidente. Y también, Horacio, vos decías, la hidrovía no es una ruta y está mal usado, entre comillas, que el presidente use como término esa palabra. Para los tres, para que nos cuenten brevemente alguna reflexión al respecto sobre esto, de que el Estado no puede estatizar la hidrovía porque no es una ruta. Tilde. Sí, obviamente, por eso decimos no es una ruta, es un río, ¿no? Y es un río por el cual, bueno, no solamente nos han sacado el río, como bien se dijo acá, como bien han dicho los dos especialistas, Denis y Horacio, esto es un proyecto que viene del consenso de Washington y que se estableció en la década del 90 en Argentina, y hoy se pretende reiterar ese modelo, que no es más que la consagración del saqueo argentino, ¿no? No nos olvidemos que uno de los temas que hay que tener en cuenta fundamentalmente cuando hablamos de Río Paraná no es solamente el transporte de mercaderías, por eso digo no es una ruta, sino que es un río y que además tiene una función y es la vida de la zona, de toda la cuenca del Plata. Y el dragado que se viene haciendo, primero que es un dragado que se ha hecho, como bien se explicó así, contra el río, ¿no? Contra la naturaleza del río, no es como la propuesta que se hace del Canal Magdalena.
pero además que por ahí se produce un saqueo alevoso de las riquezas argentinas, no solo, y de la provincia de Santa Fe también, no solamente por todas estas cuestiones, ¿no? Porque se ha privatizado, sino porque se fomenta una economía extractiva destructora del medio ambiente, los impactos que tiene. Nosotros hemos naturalizado que ingresen en el río Paraná buques transoceánicos, ¿no? Y eso tiene serios impactos ambientales, además del saqueo económico que había mencionado en primer término, ¿no? Nosotros sabemos el grado de contrabando que hay en relación al comercio exterior. Como bien se dijo acá, si fuera cierto que de ahí salen las ganancias argentinas, deberíamos ser un país rico, porque somos un país rico, si no nos saquearan, ¿no? Y el contrabando es no solo por declaraciones ilegales, por incumplimiento de las leyes tributarias, porque se hace sin control, por eso salen por Uruguay y por Paraguay, se hace sin ningún control del comercio exterior, sino que además se producen, y eso lo podemos decir los santafesinos, es el lugar y el momento de la criminalidad organizada, ¿no? Porque por ese saqueo, ese momento y ese lugar del saqueo económico, del saqueo del comercio exterior, es el mismo lugar por donde se produce el contrabando de estupefacientes, el contrabando de personas, o sea, el lavado de dinero, todo tipo de actividades ilegales que se producen desde nuestro país. Y de eso puedo contar, no me quiero extender más, pero yo he sido defensora pública federal, así que si hay algo que conozco es de contrabando. Así que ese es el momento del saqueo y de la expoliación y de una economía ilegal que convive con la economía legal. En materia de medio ambiente, bueno, se está destruyendo no solo las costas del Paraná, no solo las actividades recreativas, las actividades deportivas, sino además también actividades económicas como es la pesca, y además se está contaminando el río ya no es usable, ya no es recreativo como lo disfrutábamos los rosarinos cuando éramos jóvenes, ¿no? Y además se está depredando la fauna hitícola, y se está depredando la vida, en definitiva, la vida en las veras del río Paraná. Por eso creo que es un tema de soberanía nacional, como bien lo han explicado los especialistas, pero también de soberanía ambiental, ¿no? De soberanía nacional, básicamente estamos hablando de soberanía fluvial, con Matilde Bruera, legisladora provincial de Santa Fe, con Denis Vilardo del Astilleros Ríos Santiago y con el ingeniero Horacio Tetamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Es impresionante la cantidad de ventanas, de ramificaciones que se abren de un tema que incluso desde la mirada popular podríamos decir, en principio a veces parecería se acota a privatización o estatización, o decimos, bueno, que esté concesionado o no, y de repente no es solo eso, estamos hablando de estrategias y vías posibles para recuperar un entramado que nos permita navegar en nuestra propia tierra, como decía Denis, estamos hablando de cuestiones geopolíticas, geoestratégicas, productivas. Estamos para hablar todo el día, si pudiéramos, la verdad es que no podemos por cuestiones obvias de tiempo, ya no solo de la radio como se decía siempre, sino también de estas plataformas que nos limitan. Así que vamos a proponerles escuchar un poquito de música y volver para una última ronda, una conclusión o un aporte final por parte del conjunto de los compañeros que aquí estamos, y seguir además, ojalá podamos contribuir a sembrar este bichito de instalar el tema, seguir estudiando, seguir informándonos. La verdad que como comunicadores nos vamos además con la inquietud de cómo resumir todo esto en pocas consignas concretas y en formulaciones que nos sirvan para seguir difundiéndolo en nuestro pueblo, que la verdad es evidentemente algo estratégicamente necesario ahora. Dejamos, Claudio, una pregunta para después del tema, te veo ahí con ganas. Sí, la verdad que es un tema que a mí me apasiona, ustedes saben, y tener a estos tres especialistas en este tema para mí es un sábado
La verdad, feliz. Me interesa dejar el canal de Magdalena como tema para cerrar luego de esta pequeña tanda, para preguntarles a Denise, a Horacio y a Matilde el canal de Magdalena como un canal natural y la viabilidad del proyecto que se había presentado allí por 2015 y hablar un poquito sobre eso luego cuando volvemos de la tanda. Después de la música, entonces, el canal de Magdalena es el capítulo por el que continuamos este conversatorio en Radio Estación. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso ballet. Denise, hablamos del canal de la Magdalena, vos hablabas de una cuestión logística también y la importancia del tiempo en el transporte marítimo. El canal de la Magdalena, por un lado, también viene a bajar estos tiempos que son tan importantes para la logística y para el valor del producto que se transporta, Denis, ¿no? Sí, en principio el canal Magdalena es el primer paso necesario, yo creo que es estratégico, digamos, ¿no? Como bien se dijo acá, el tema es complejo, incluye muchos aspectos, es como una madeja, ¿no? Que está toda enredada. Bueno, por algún lugar hay que empezar y claramente el canal Magdalena es lo que interpela, digamos, todo el sistema que está armado en función de los intereses de las multinacionales. Si queremos dar vuelta y tener una vía troncal de navegación para que naveguemos los argentinos, no es posible si no se construye el canal Magdalena, porque nosotros hoy no solo no participamos de los tráficos internacionales, que es transportar nuestra cosecha, realizar parte o una parte de nuestro comercio exterior, sino que estamos fuera del tráfico regional y hemos perdido la única reserva de carga que conservábamos, que es el cabotaje, que es navegar de un puerto argentino a otro puerto argentino, producto del diseño de la vía troncal de navegación. El hecho de haber puesto el canal de Punta Indio, que parte la Argentina fluvial de la Argentina marítima, hace que los argentinos no podamos navegar. Bueno, y eso es gravoso para todo el sistema, para los puertos que dejan de ser, digamos, los puertos de embarque más importantes, los argentinos, para la marina mercante que no puede navegar y para los astilleros que no podemos construir porque no tenemos clientes que naveguen, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el complejo que conforman las vías navegables, los puertos, la marina mercante y la industria naval, tiene que hacer, digamos, una fuerte presión en este momento para que se construya el canal Magdalena. De hecho, hemos avanzado en ese sentido. Creo que ha sido fruto de un enorme movimiento militante, y bueno, eso creo que es el punto de inicio de la recuperación y de la vuelta de los argentinos a navegar nuestras aguas fluviales y nuestras aguas marítimas. También me quiero detener un minuto, porque está más allá de que el debate, como dije en la intervención anterior, es qué se draga y en función de qué se draga. La verdad que siendo un trabajador de un astillero, digamos, también creo que es muy errónea la apreciación de el presidente. Evidentemente está muy mal asesorado en relación también a los equipos necesarios para poder llevar adelante ese trabajo. Lo contesto porque creo que la industria naval en la Argentina podría tener un enorme potencial. Podríamos tener 60.000 obreros navales si nosotros hacemos todos los buques que necesitamos para el país, los de pesca, los de defensa, para transportar la cosecha, para el cabotaje nacional, para el dragado de nuestros ríos, o sea, submarino para defender nuestro Atlántico Sur. La industria naval podría ser y debiera ser una de las industrias estratégicas más importantes en un país que tiene 2 de cada 3 kilómetros sobre una plataforma submarina, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es necesario hacer notar al presidente de que en los años 70 los argentinos, los navales argentinos, construimos una draga que hoy está usando Jan de Nul, que en su momento era una de las dragas más importantes que hubo en el mundo. Eso se diseñó y se construyó en la Argentina en los años 70. Y los astilleros que están
pese a que hemos sido muy golpeados desde los 90 para acá, tenemos capacidad de poder hacer y de construir dragas en el país. No hay ningún impedimento técnico que no permita hacer las dragas. Y en eso quiero destacar que Horacio en su momento, cuando fue subsecretario de Vías Navegables, no solamente diseñó lo del Canal Magdalena, sino que diseñó todo un plan para que los argentinos contemos con esos equipos para poder hacernos cargo del dragado. Muchas veces uno no quiere entrar en la discusión chiquita, digamos, sino ver el problema más general que hay, pero creo que como trabajador de un astillero no podemos permitir que se nos diga de que no podemos hacer los barcos que el país necesita, porque es todo lo contrario. Estamos en condiciones de hacer esos buques, y fundamentalmente en la reconstrucción de la pospandemia, la industria naval puede agregar trabajo de calidad, calificado. La industria naval es una industria de concurrencia, donde al astillero llegan muchos insumos con elaboración previa, y son muchas horas de trabajo que hoy los argentinos necesitamos para salir de esta situación de pobreza que tenemos, que 7 de cada 10 pibes en la provincia de Buenos Aires no se alimentan bien, digamos, ¿no? O sea, la única salida que hay es el trabajo, y creo que hay que retomar la idea de que los argentinos estamos para más, digamos, o sea, ¿no? O sea, claramente. No estamos, si no nos vamos a convertir, por eso la definición de que esta discusión va a impactar en los próximos 30 años, o nos convertimos en un país agropastoril y somos la forrajería del mundo, o a partir de los recursos que tenemos, los industrializamos, empezamos a decidir sobre eso. Por eso es una discusión de soberanía, porque acá es una discusión de tomar decisiones. Y con la industria naval, y con esto cierro, no es un problema técnico. O sea, tener o no tener industria naval es una decisión política que tiene que tomar un país. En la Argentina, Perón tomó la decisión de que haya industria naval, y por eso fundó el astillero Río Santiago en el año 1953, y a partir de ahí se generó no solamente una industria naval estatal, sino privada. Acá hubo astilleros como Alianza en su momento, que hicieron grandes embarcaciones, y en tiempo competían con la industria naval más potente que había en ese momento en el mundo, que era Japón. O sea, fuimos capaces de eso, y tenemos que ser capaces en esta etapa, si queremos ser un país y no queremos convertirnos en una provincia de Uruguay, tenemos que volver a hacer esas cosas, si no, no hay salida posible. Está muy claro, Denis. Y en esto que hablas de la soberanía, Horacio Tetamanti junto al ingeniero Orduna han hablado de un plan integral de esta. Lo pueden buscar en YouTube. Hay una charla muy interesante de Horacio y el ingeniero Orduna respecto a esto, que es un plan integral, la soberanía marítima y fluvial, y no tiene nada más que ver con nada más esta charla y el decreto 949, que por supuesto tiene que dejar de existir. Horacio, el canal de Magdalena era la pregunta, y su factibilidad en un estudio que se hizo por 2015, ¿no? Y que estaba todo dado para que, y esa factibilidad daba claramente que era posible el canal de Magdalena, y que daba, además de la soberanía, una oportunidad a toda la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Sí, la verdad que excelente lo de Denis. En su carácter de obrero naval se sintió en la obligación de decir lo que dijo, y yo tengo también la obligación de decirlo ya en carácter de ingeniero naval. Es evidente que los argentinos no somos más que nadie, pero que no le quepa la menor duda al señor presidente que no somos menos que ninguno. Y yo ratifico y absolutamente apoyo 100% lo dicho por Denis. Los navales argentinos estamos absolutamente en condiciones de abordar cualquier tipo de desafío, y de los más complejos del mundo. No es cierto lo que dice el presidente, que la Argentina no está en condiciones de hacerse cargo de sus ríos. Y también quisiera, por supuesto, apoyar lo que decía la diputada Matilde, ¿no es cierto? Es decir, es cierto que acá la problemática va mucho más allá de sacar barro. Y dejar una cosa muy clara: tampoco es cierto lo que dice el presidente, que la Argentina no se puede hacer cargo de los ríos porque no tenemos recursos. Lo que ignora el presidente, porque está muy mal asesorado, que los recursos no lo pone ninguna multinacional, ni siquiera los que hablan con este especie de neocapitalismo de bolsillo ajeno, porque no es ni siquiera la Bolsa de Cereales de Rosario que paga el dragado. El dragado, para que quede bien claro,
lo pagan los productores argentinos, fundamentalmente los productores santafesinos, los productores cordobeses, los productores bonaerenses. Esos son los que pagan el dragado porque se le quita del precio de venta el costo de los peajes. O sea, si tenemos la plata, tenemos que recuperar esa capacidad que es plata argentina, y tenemos que ser los argentinos que definamos dónde y cómo se draga y a favor de quién. Esto es una contradicción, que los argentinos pongan la plata para que las multinacionales la usen con bolsillo ajeno para dragar a donde le convienen ellos. Y además, no tenemos problema en lo que le conviene a ellos. Lo que sí hay que tener claro que hay un conflicto de intereses muy profundo. Y es uno solo el conflicto, es la renta de las multinacionales o el trabajo de los argentinos. Eso es lo que está en conflicto. Entonces parece ridículo que no solamente las multinacionales no pongan sus recursos para defender su renta, sino que además nos quiten nuestros propios recursos para fortalecer su relación de fuerza, para que maximicen su renta y nosotros tengamos que pagar el costo de esa renta con la cosa más dolorosa que es el pedir trabajo. Eso es una concepción que hay que tener muy clara. Los que pagan no son los exportadores de cereales. Los que pagan los dragados argentinos son los productores argentinos. Esa es una cuestión. Para terminar, no ser muy largo, como lo dijo Denis, el Magdalena es un elemento que nos permite pensar. Es decir, si algo nos dejó la década del 90, si algo nos dejó el macrismo, es un país fragmentado, partido en partes. La Argentina son pedazos de país arrojados en un piso de baldosas. Tenemos que ir retomando pedazo por pedazo, tenemos que restañar, tenemos que unir, tenemos que integrar, tenemos que reconstruir. Lo que hace el Magdalena es reconstruir en toda su potencialidad a uno de los países más potentes del mundo. La Argentina no es lo que nos quiere hacer creer La Nación y Clarín. La Argentina somos uno de los países más importantes del mundo. Lo que pasa es que nos han reducido a una situación miserable porque nos han fragmentado en partes. El Magdalena lo que hace es reconstituye y pone en verdadero valor la magnitud y la potencialidad de la Argentina en todo su conjunto, en el todo, que es Atlántico Sur, Río de la Plata, Río Paraná, en toda su conjunción. A partir de reconstruir el sistema, nos permite empezar a pensar. Bien lo dijo Denis, el Magdalena por sí solo no va a recuperar la soberanía. El Magdalena por sí solo no va a poder resolver la problemática argentina, pero el Magdalena por sí solo tiene la potencia estratégica de permitirnos empezar a pensar. Y ahí viene, para terminar, lo que nosotros estamos proponiendo. De esta falsedad de razonar la Argentina como fragmentos, nosotros queremos imponer la idea de que la Argentina hay que empezarla desde un todo, desde un sistema de navegación, desde el poderoso sistema de navegación argentino, con lo cual queremos incorporar todas las fichas y todos los pedazos que nos han apropiado. Queremos poner en la mesa el Magdalena, queremos poner en la mesa el Paranaguazú, queremos poner en la mesa el puerto de Santa Fe, queremos poner en la mesa el puerto de Ibicuy, queremos poner en la mesa el puerto de Formosa, queremos poner en la mesa el puerto de Posadas, queremos poner en la mesa el puerto de San Pedro, queremos poner en la mesa el puerto de Quequén, queremos poner en la mesa el puerto de Bahía Blanca, de Santa Cruz, de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Y de ahí pensar una totalidad de sistema y poner esa potencialidad del transporte por agua al servicio de un desarrollo industrial. No podemos permitir seguir con un sistema de navegación impuesto por el consenso de Washington que nos condena a ser un país, como bien decía Denis, simplemente un país forrajero. Un país forrajero solamente le puede dar de comer a 5 millones de argentinos. El problema serio que tienen estos muchachos, que en la Argentina somos 50 millones. Y la única forma de incluir y de crecer y desarrollar es industrializar. Y para industrializar necesitamos tomar en su verdadera magnitud, ponernos de pie y decir que en los ríos argentinos y los mares argentinos se los navega como necesitamos los argentinos y no como lo necesitan las multinacionales, que es lo que han hecho con toda la reforma del 90 y que lamentablemente nos han impuesto un decreto 949 que es mucho peor que los de Macri, porque los de Macri sabíamos que eran decretos que se hacían en la embajada. Este es un decreto que se hizo en la embajada y que alguien lo infiltró y que lo sacó en nombre de un gobierno nacional y popular. Por eso es gravísimo y no hay ninguna razón y ningún gobierno para defender, porque cuyo costo sea, si el costo es perder la Argentina, entonces es evidente que es una contradicción y es evidente
que un gobierno de estas características evidentemente no debe ser apoyado. Horacio, Denis, Matilde, muchísimas gracias por habernos compartido. Nos llevamos un montón de títulos y la obligación como comunicadores y comunicadoras de transformarlos en consignas y en mensajes sencillos y contundentes que puedan contribuir a difundir todo esto. Como cierre, les vamos a pedir muy brevemente justamente eso, una propuesta de consigna a cada uno de ustedes para llevarnos de acá y para seguir transmitiendo y difundiendo esta problemática en toda la multiplicidad de aspectos que vimos que tiene. Una consigna que nos propongan para seguir trabajando y difundiendo entre la gente la necesidad de recuperar nuestra soberanía marítima fluvial y, como se dijo, nuestra soberanía nacional en general, en todos los aspectos aquí nombrados. Yo creo que por hoy lo que yo puedo proponer hoy simplemente es unas 2 consignas para encolumnar todo el arco nacional y popular. Sí al Canal Magdalena y derogación inmediata al decreto 949. Anotadas las consignas propuestas por Horacio. Matilde. Sí, comparto las consignas propuestas por Horacio, las reafirmo y creo que la defensa de un gobierno nacional y popular tiene que ver con la defensa del sentido de un gobierno nacional y popular. Y creo que la defensa de nuestra soberanía tiene que ver no solamente con discutir las concesiones, el dragado y el balizamiento, sino con discutir un modelo de país. No sé si es una consigna, Denis. pero... sí. No, yo muy simple. Hacemos consigna en 2 minutos. Ustedes hagan la consigna. Lo que dijo Horacio y Matilde, quisiera agregar simplemente de que si los argentinos queremos tener un futuro de trabajo, tenemos que volver a navegar. Muchísimas gracias tanto por su conocimiento como por su claridad para exponerlo y para compartirlo en la mañana del 3 sábado de Radio Estación Sur. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y buenos días. Gracias, Buen fin de semana. Gracias, un lujo. A cuidarse. Gracias. Buen cuidarse. Hablamos con Horacio Tetramanti, ingeniero naval, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, con Denis Vilardo del astillero Río Santiago y con Matilde Bruera, legisladora provincial de Santa Fe, sobre un tema que es un montón de temas, que abarca soberanía fluvial, que abarca soberanía marítima, que abarca aquí el Canal de Magdalena, que abarca la necesidad de combatir el contrabando, de alimentar a nuestra gente. De todo nos llevamos en estas consignas que nos proponen para seguir trabajando. Y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Cuando volvemos lo digo.